Primero comenzamos con la definición generada por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, IPCC, que dice que un cambio en el estado del sistema climático que se puede identificar por cambios en la media y o en la variabilidad de sus propiedades y que persiste durante un periodo prolongado de tiempo, típicamente decenios o más. Ahora la definición de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la cual indica que es un cambio de clima que es atribuido directamente o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos comparables. Y finalmente, la definición de EPA Climate Change indica que corresponde al cambio climático, es un cambio a largo plazo en la temperatura y los patrones climáticos típicos en un lugar. El cambio climático puede causar que las temperaturas promedios sean más altas o más bajas de lo normal. El cambio climático puede causar cambios en la frecuencia y en la intensidad de los eventos climáticos, como tormentas, inundaciones y sequías. Ahora veremos algunos ejemplos de efectos del cambio climático. En el gráfico de la izquierda vemos el aumento de la temperatura media mundial por año en relación con los niveles preindustriales. El último informe de síntesis del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, IPCC, afirma que las actividades humanas, en particular más de un siglo de quema de combustibles fósiles, el uso no sostenible de la energía y los suelos, y los regímenes de consumo y producción insostenibles, provocaron un calentamiento mundial de 1,1 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Esto provocó un recrudecimiento de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos. Entre 2010 y 2020, las regiones altamente vulnerables experimentaron tasas de mortalidad humana por inundaciones, sequías y tormentas 15 veces superiores a las de las regiones con una vulnerabilidad muy baja. Los efectos adversos del cambio climático han causado daños irreparables en los ecosistemas y en las vidas humanas, desencadenando la escasez alimentaria, la pérdida de viviendas e infraestructura, la migración de la población, etc. También se observa en el gráfico de la derecha que también se ha podido evidenciar el incremento de los niveles del mar sobre 100 milímetros, fundamentalmente producido por el deshielo de los glaciares y capas de hielo. Ahora, ¿qué es la sostenibilidad ambiental? Se refiere a la capacidad de mantener el equilibrio entre el entorno natural y las actividades humanas a largo plazo. Implica considerar y abordar diversos aspectos como la protección de los recursos naturales, la reducción de la contaminación, el uso eficiente de la energía y los materiales, y la adopción de prácticas responsables desde el punto de vista ambiental. El principal objetivo de la sostenibilidad ambiental es promover un desarrollo económico y social que no amenace ni degrade el medio ambiente, de manera que no se comprometan los recursos naturales para las nuevas generaciones. Para lograr esto, se enfoca en acciones como el cuidado del agua, la reducción del consumo de combustibles fósiles, uso de energías renovables y el reciclaje. Ahora nos referiremos al contexto en que se desarrolla la enmienda de la norma. La International Organization for Standardization, ISO, se compromete a trabajar para garantizar que las normas internacionales y las publicaciones aceleren el logro exitoso del 1. Acuerdo de París, 2. Objetivos de Desarrollo Sustentable, ODS de la ONU, y 3. El llamado a la acción de las Naciones Unidas sobre adaptación y resiliencia. Entonces, en la Declaración de Londres, Asamblea General del 2021, se comprometió 1. A fomentar la consideración activa de la ciencia del clima y las transiciones asociadas en el desarrollo de todas las normas y publicaciones internacionales nuevas y revisadas. 2. A facilitar la participación de la sociedad civil y de las personas más vulnerables al cambio climático en la elaboración de normas y publicaciones internacionales. Y 3. Desarrollar y publicar un plan de acción y un marco de medición que detalle acciones e iniciativas concretas y un mecanismo de presentación de informes para hacer el seguimiento del progreso. El 22 de febrero del 2024, la IAF, o International Accreditation Forum, en conjunto con ISO, emitieron un comunicado con la publicación de las enmiendas de
acción climática a las normas del sistema de gestión MSS existentes y nuevas de ISO para reflejar los compromisos de acción climática de ISO. ISO aprobó una resolución que adiciona 2 nuevas declaraciones de texto a varias normas del sistema de gestión existentes y que se incluirán en todas las nuevas normas en desarrollo o revisión para abordar la necesidad de considerar el efecto del cambio climático en la capacidad de lograr los resultados previstos del sistema de gestión. Es importante mencionar que los cambios se introducirán inicialmente como enmiendas a estas normas publicadas. Entonces estos cambios se incorporarán al nuevo texto de la estructura armonizada, apéndice 2 del anexo SL en el suplemento consolidado de la parte 1 de las directivas ISO y EC. Entonces, en el requisito 4.1, que indica comprensión de la organización y su contexto, la organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad. Aquí se añade y se ve con color rojo que la organización debe determinar si el cambio climático es una cuestión pertinente. El requisito 4.2, comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. La organización debe determinar las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad, los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de gestión de la calidad, y cuáles de estos requisitos se abordarán a través del sistema de gestión de la calidad. Y aquí se añade una nota en color rojo que indica que las partes interesadas pertinentes pueden tener requisitos relacionados con el cambio climático. Entonces, estas declaraciones adicionales en cada norma del sistema de gestión están garantizando que este tema importante no sea pasado por alto, sino considerado por todas las organizaciones en el diseño e implementación del sistema de gestión. La intención general de los requisitos de los apartados 4.1 y 4.2 permanecen sin cambios, solo que ahora aseguran que el cambio climático sea considerado dentro del sistema de gestión y que es un factor externo lo suficientemente importante para que las organizaciones lo consideren. Se debe tener en cuenta que el cambio climático puede tener efectos diferentes en cada componente del sistema de gestión. Por ejemplo, el efecto en un sistema de gestión de calidad podría ser diferente al de un sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional. Ojo, que esta enmienda no tiene una fecha de transición, como la hay cuando se presenta una nueva versión de una norma. Es decir, se tiene que empezar a implementar ahora ya. Entonces, como dijimos, en febrero de este año 2024 se publicó la enmienda en la norma ISO 9001-2015 de la siguiente manera. 1. En el apartado 4.1, que es la comprensión de la organización y su contexto, allí se incorpora un nuevo debe, que indica que la organización debe determinar si el cambio climático es una cuestión pertinente para la organización. Es importante destacar que este tema ya estaba como un requisito implícito. Esto lo podemos apreciar cuando una organización analiza el contexto de la organización y específicamente el análisis de las cuestiones externas. De todas formas, lo que he podido ver en muchas empresas, sobre todo aquellas organizaciones que se enfocan exclusivamente en la ISO 9001, es que la variable ambiental es considerada de una forma muy superficial. Entonces ahora la ISO, al agregar este requisito en 4.1, lo que se pretende es que las organizaciones realmente incluyan un análisis bien detallado de lo que significa el cambio climático, cómo ésta se puede ver afectada y cómo puede afectar. 2. La otra parte de la inclusión de la enmienda se encuentra en el elemento 4.2 de las partes interesadas. Ojo, que no es un requisito, es una nota. Aquí se debe tener una visión amplia, ya que este tema del cambio climático lo tenemos que relacionar con las partes interesadas de la organización. Por ejemplo, las empresas deben considerar si sus proveedores, una de las partes interesadas de la empresa, pueden que tengan alguna injerencia con este análisis del cambio climático. Otra parte interesada que tiene un mayor impacto en las decisiones de una organización corresponden a los gobiernos mediante las regulaciones legales que generan, por ejemplo, que limiten la generación de gases de efecto invernadero. Ojo que también hay oportunidades en estas regulaciones gubernamentales, ya que muchas de estas leyes que se generan en los países incluyen incentivos, subvenciones o créditos
para hacer la transición a producción más responsable con el medio ambiente, como por ejemplo la sustitución del uso de combustibles fósiles a la utilización de energías renovables. Por supuesto, otra parte interesada relevante son los clientes de la empresa, los cuales también pueden tener requisitos con respecto al cambio climático.